Entonces, amigos, se abre el chat para que ustedes ya comiencen a realizar las preguntas. Nosotros vamos a estar atentos para poder responderlas. Y voy a dar paso a mi querido amigo Benjamín, porque él ya había comenzado a hablar la semana pasada sobre cómo fue el conflicto primero acá en la Tierra, que derivó en Tiamat, Exacto, pero ahora exacto. Benjamín lo va a conversar con lujo de detalles. ¿Qué estaba pasando en este planeta al cual llamamos Tierra, donde habían continentes hoy sumergidos, como Lemuria, como, perdón, como Mu, que el continente como Atlántida, como Fenoscandia, Beringia, habían otros más, bueno, ahí Benjamín los Apalachia. llama Apalaquia. Entonces, ¿qué pasó? Habían unos conflictos, lo alcanzamos a mencionar la semana pasada, entre la Atlántida y Lemuria, la civilización de Lemuria, pero ¿cómo fue derivando todo esto? ¿Qué rol cumplieron los reptiles? Por favor, estimado Benjamín, ilústranos. Muchas gracias, estimado Víctor. Bueno, es importante que para que nosotros entendamos qué fue lo que llevó a que se destruyera un planeta, o sea, obviamente tienen que haber pasado cosas muy graves y tiene que haber habido muchas razones por las cuales se llegó a esto. Entonces, lo que vamos a hacer es más o menos imaginarnos cuál era la situación, ¿ya? La semana pasada lo hablamos también y yo les comenté que la destrucción de los planetas era bastante diferente a la que es hoy en el sistema solar o en el sistema de nuestro Sol llamado Sol 13. En este momento ya las civilizaciones que habían llegado, no sé si ustedes se acuerdan, amigos, que contamos de la raza liriana, que llegó hace unos 40.000 años, que después se instaló y después, bueno, se instaló la Atlántida. Posteriormente, en ese momento, la Atlántida estaba gobernando, digamos, toda la civilización. Si bien los gobernantes eran de razas reptiles, habían otras civilizaciones que trabajaban con ellos en cooperatividad, ¿ya? Y resulta que hace aproximadamente unos 15.000 años, durante el florecimiento y expansión de esta civilización atlante, los reptiles empezaron a experimentar con sus esclavos de la raza liriana, ¿ya? El objetivo era volverlos más sumisos y complacientes. Se nos fue Víctor. Ya volverá. Voy a seguir contando mientras. Sí. Evitar las revueltas y otros posibles problemas derivados de la opresión. Si ustedes se acuerdan, en programas anteriores hablamos de lo que es Capadocia, que es unas instalaciones subterráneas que se encuentran en Turquía, donde curiosamente vivían alrededor de 25.000 personas. Es una tremenda instalación que me acordé de ti, Elizabeth, porque comentaban que los arqueólogos se parten la cabeza tratando de entender cómo fue construido esto sin la tecnología, me imagino, si lo habrás visto en tus tiempos de estudio y de ver estos casos. Pero curiosamente, la lógica que tiene Capadocia para ser construida funciona por diferencias de presión atmosférica. Entonces, de alguna forma, estas bóvedas, al tener estas formas circulares, se convierten como en una especie de bomba que tira aire hacia adentro y puede circular y pueden tener, digamos, todas las condiciones, a pesar de que son muchos niveles subterráneos, claro. Entonces, quienes tenían ahí a estas personas, que era prácticamente un campo de concentración, decidieron hacer algunos experimentos con dichas personas que tenían recluidas en este lugar. Ahora, posteriormente, cuando se nos relata en la Biblia el episodio de la creación, digamos, se hace referencia a este hecho y a esta situación en la que estaban los humanos o los adanes, y ahí podemos ir entendiendo más o menos de qué va la historia. Habíamos comentado en programas anteriores que hay tres teorías que explicarían virtualmente la existencia del ser humano en la Tierra, ¿ya? Tenemos primero el creacionismo, que dice que Dios hizo a Adán, posteriormente hizo a Eva. Ahora, ojo, todos esos detallitos que Eva nació después de Adán, que fue de la costilla, tiene todo simbología y connotaciones más profundas que quizás en otro programa los podemos explicar. Pero está esa teoría primero,
Está la teoría de Darwin, que es el evolucionismo, que dice que los humanos descendemos de los monos. Y posteriormente aparece la tercera como opción o teoría, que sería la de que de los alienígenas ancestrales, que vinieron estos supuestos Anunnakis reptilianos, que la gente tiene más o menos un poco de revoltijo con esos conceptos, que nuestras amigas se han encargado de explicarlos bien. Pero esta teoría diría, según Zecharia Sitchin y los sumerios, que de alguna forma esta raza reptiliana mezcló sus genes con genes de monos, que es lo que siempre se ríe Robert. O sea, si alguien considera que viene de esa mezcla, bueno, allá cada quien. Pero a mí la verdad que personalmente no me convence ninguna de las tres teorías. A ver, espérame, déjame ver. Víctor nos dejó un mensaje. Ah, ok, ya, todo bien. A mí la verdad es que ninguna de las tres teorías me convence mucho, más bien me hace más sentido la de la panspermia, que dice que las razas, las especies vegetales y animales son repartidas por seres, por raza extraterrestre, en este caso los jardineritos, quienes reparten vida y especie por los planetas, ¿ya? Bueno, en esta situación, donde estábamos hablando de Capadocia y de las personas que estaban adentro, explicaría y daría un poco de sustento a la primera teoría, a la del creacionismo. Sin embargo, es curioso, porque es lo que siempre yo digo, para que una mentira tenga sustento, tiene que tener una parte de verdad. Entonces, las tres teorías que acabo de nombrar, el creacionismo, el evolucionismo y la teoría sumeria, tienen partes de verdad, pero de alguna forma están escritas y contadas como si fuera un cuento, para que las personas que no tienen idea o a las personas que necesitan, a quienes llegue el relato, puedan entenderlo como algo súper sencillo, como un cuento para niños, ¿ya? Pero para las personas iniciadas y para quienes tienen un poco más de conocimiento y de referencia respecto a esto, vemos que hay partes que son ciertas, partes que no son ciertas, partes que se agregaron, partes que se sacaron, personajes que se incluyeron, personajes que se hicieron desaparecer completamente. Entonces, esta situación iría más o menos siendo lo que describe de alguna forma la Biblia en lo que sería el Génesis. Ya después de que supuestamente Dios hizo la tierra, hizo los animales y descansó, no me acuerdo el orden exactamente, no era muy aplicado en religión, te podrás imaginar, se le ocurrió crear al hombre y de su costilla salió Eva, pero lo que en realidad pasó, ¿volviste, Víctor? ¿Todo bien? Todo bien, estaba bueno el té que me estaba tomando. Está bueno el tecito. Ah, muy bien, muy bien. Sí lo leí en el chat del stream. Entonces, como les decía, todo tiene una parte cierta. Entonces, la parte cierta es que de alguna forma una raza efectivamente salió de la otra, pero no en el sentido que nos cuenta la Biblia como un cuento, sino que... ¿Qué pasaba? Esta raza reptil tenía en esas instalaciones de Capadocia, en Turquía, como les decía, lo que les comenté recién, que estaban en estas galerías donde se les entregaba todo. Y en la Biblia de alguna forma nos relatan y nos quieren hacer creer que esto era el jardín del Edén, donde los seres humanos estaban súper bien. O en este caso, el humano, porque se habla, a mí tampoco me cuadraba, yo decía, pero ¿cómo de un hombre y una mujer iba a salir tanta gente? Entonces también lo que tenemos que entender y lo que nos han explicado, que siempre en estos casos, al igual que las cosas que hay en las tablillas sumerias, cuando se refieren a un personaje en particular se están refiriendo a un pueblo completo. Entonces estamos hablando que la raza adámica o los adanes serían una raza entera que comprende obviamente hombres y mujeres, ¿ya? ¿Qué pasa? Decidieron experimentar de alguna forma, y quizás sería lo que conecta o de donde sacaron la información para la historia sumeria, que trataron de hacer experimentos en laboratorio. Nosotros hemos tenido hartas clases magistrales sobre la genética y sobre el ADN, que son muy, muy, muy buenas informaciones y se las dejo súper recomendadas para que las vean. Pasa algo, resulta que en la naturaleza operan, en el universo, operan ciertas leyes,
Quizás si las nombro, no tengo otro nombre para llamarlas que no sea geometría sagrada. Quizás el nombre puede sonar un poco New Age, pero de alguna forma es lo que da forma y es como el diseño impreso que hace como sean las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si un organismo es modificado genéticamente, llega un momento en que estas modificaciones se desactivan y las características originales del ser al que se estaba modificando vuelven a aparecer. Entonces, ¿qué pasó? Que intentaron muchas veces estas razas reptiles hacer experimentos con sus esclavos, precisamente para volverlos más sumisos, más complacientes, como les decía, y más dóciles, porque era un problema realmente si hacían revueltas y ese tipo de cosas. Y los tenían en esta situación. Bueno, obviamente ellos como amos y señores no se dejaban ver, pienso yo, y lo he pensado siempre por su naturaleza reptil, que de alguna forma nunca dejan que su presa los vea. Entonces probablemente les dejaban algunas cosas para que produjeran sus alimentos, no creo que le dejaran el plato servido, pero sí los tenían súper controlados. Y obviamente era su granja y su laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento ya habían personas en órbita que estaban observando esta situación. Y habían ciertos asentamientos de razas como la taygeteana, como la engan, la solatiana, en otras partes, como en Lemuria, o en asentamientos o en colonias que habían en ese tiempo. Entonces se dieron cuenta de esta situación que estaba pasando, que ya se escapaba un poco de la ética, que no dejo de pensar un poco la relación que tiene con lo que está pasando ahora, con todo el tema de la ya saben que no se puede decir. Y de hecho pienso que un atentado así contra la vida de alguna forma justifica el que haya una intervención externa de algún tipo. Entonces las taygeteanas que estaban en ese tiempo observando esta situación decidieron que tenían que intervenir por ética o qué sé yo, por qué razón. Y paralelamente a lo que estaba pasando en Capadocia, en lo que era la zona central o las ciudades principales de Atlántida, que estaban, donde el otro día justo estábamos conversando con Víctor, ahí en el Caribe, por ahí en Bahamas, también estaba pasando esta situación ahí, por lo que nos han contado. Entonces, ¿qué pasó? Estas mujeres, al ser mujeres, se dieron cuenta que toda esta información, precisamente lo que nosotros hablamos y lo que sabemos de la realidad, de cómo funciona el mundo y todo el universo, estas personas que estaban como en el paraíso, no tenían ellos ningún tipo de conocimiento ni ninguna idea de cómo funcionaban las cosas afuera. Ellos estaban en ese mundo y pensaban que era así como se debía vivir porque era lo que les habían dicho. Que no se escapa mucho de la realidad de las personas dentro de la Matrix, porque de hecho si tú preguntas a una persona que no entiende ni le gusta hablar de estos temas, la persona sabe que tiene que trabajar una cantidad determinada de horas al día, para unas míseras vacaciones de 2 días, una semana, que después está pagando todo el año. Entonces también es como una especie de esclavitud y de experimento, además. Entonces, bueno, al ser las mujeres más empáticas, como que engancharon con la información que les vinieron a entregar a estas personas. Entonces, fueron las mujeres de esta raza adámica, que fueron quienes entregaron el conocimiento a los hombres. Entonces, se infiltran estas mujeres entre esta raza que tenían aquí en ese laboratorio y le hablan de estos temas y son ellas quienes entregan este conocimiento a los hombres. Por lo que posteriormente se produce una revuelta, un motín, y los hombres, al tener más fuerza física y tener el empuje para hacerlo, decidieron escapar de estos recintos subterráneos en los que los tenían. ¿Ya? Ahora, si esto lo llevamos a la Biblia o a ese relato que nos querían contar como cuento, representaría cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, que recuerden, no era Edén, era un campo de concentración literal, porque la serpiente, que es quien representa a las taygeteanas en este caso, o a estas razas que entregan el conocimiento, le entregan una manzana. Y esta manzana lo que representa es el conocimiento. Entonces, claro, por esta misma aversión que tienen hacia ella, las definen y las designan como una serpiente, porque probablemente quisieron darle una connotación negativa, como siempre que quieren desprestigiar a alguien.
Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se escapan de ahí y paralelamente suceden en varios otros puntos donde sucedía la misma situación. Esto no era un lugar aislado, sino que pasaba en muchas partes al mismo tiempo. Y lamentablemente esta situación empieza a escalar. Ya esto no quedó, o sea, fue tan terrible lo que pasó ahí cuando se escaparon estas personas, porque ustedes se podrán imaginar que también se dieron a la casa, ¿ya? A ver, yo voy a poner un ejemplo súper sencillo. Yo que tengo gallinas. Es como si, por ejemplo, yo tuviera mis gallinas así súper explotadas y resulta que viniera, no sé, una gallina de afuera y le dijera, ¿sabe qué? Afuera de su gallinero hay otro mundo. Ahí pasan otras cosas. Y las gallinas de alguna forma se rebelaran, me mataran o me atacaran y se escaparan. Entonces, obviamente, yo como dueño de las gallinas, lo que tengo que hacer es ir a atraparlas rápidamente para traerlas a un lugar donde yo supongo que están seguras. Entonces, era lo lógico que iba a pasar y fue una cacería terrible, me imagino, que fue escalando. Y estas guerras, y empezaron a suceder batallas locales, enfrentamientos, porque además quienes estaban ayudando a estas personas tenían tecnología interestelar y tenían armas. Entonces se armó esta pelotera, se armó esta guerra en muchos lugares al mismo tiempo y esto fue escalando hasta llegar a las guerras de Tiamat, donde vamos a hablar del tema que nos convoca. ¿Ya? Esto que les acabo de contar es como la introducción un poco para entender por qué sucedió esta guerra de Tiamat y por qué se llegó a las consecuencias posteriores. O sea, había una razón de peso y había una situación que había que corregir, porque las personas que estaban ahí no estaban por su voluntad, estaban siendo engañadas, y además el que hayan estado desnudos Adán y Eva en el Edén representa que estas personas carecían de conocimientos y no tenían cómo defenderse. Entonces, de alguna forma, se justificaba la intervención externa y posteriormente sucede lo que a continuación va a seguir desarrollando nuestro amigo Víctor. Fantástico, Benjamín, ¿eh? Te felicito, o sea, eres un auténtico historiador. Genial. Muchas gracias. Te pasas, muchas gracias. Trato de que sea entretenido los relatos, más dinámicos para que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Benja, como siempre, intratable, como lo es Messi en el área, pero acá en la historia universal Benja es terriblemente bueno. Aquí me encanta. Terriblemente buenos son las personas que nos siguen a esta hora,